Ahora sí, buenos días. Joacina, Kayajía, Pichaucota, Licaucota, Mari Compuche, Alin Unchay, Tucuy, Cancunapaj, Kunamasta, Gilaya, Cuyayanaja, Camisaraki, Gilata, Cuyacanaca, Arojanui, Corua, Taatoa. Buenos días a todos y a todos. Saludamos a todos los invitados presentes, profesionales y funcionarios del Ministerio de Educación y académicos que nos acompañan. Saludamos también de forma muy especial a los educadores tradicionales y a todos quienes están conectados a nivel nacional e internacional. Les damos la bienvenida a la cuarta conferencia online, llamada Recursos Didácticos Contextualizados, la experiencia de los pueblos Coya, Dieguita y Licanantay. Esta conferencia está enmarcada dentro del ciclo de conferencias de fortalecimiento lingüístico y cultural para la implementación de la nueva asignatura, que se desarrolla entre mayo y septiembre de este año 2022, en el marco de la implementación de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales de primero a sexto año básico. Y el objetivo del ciclo de conferencias es resignificar el concepto de comunidad educativa en comunidad educativa intercultural y poner en valor, posesionar y fortalecer el rol de los educadores tradicionales y sus saberes en la construcción de dicha comunidad. Los educadores tradicionales son los que juegan el rol de vincular la familia, escuela, comunidad indígena, desde sus propios patrones culturales y lingüísticos. Son quienes conocen y saben de la transferencia, enseñanza y aprendizaje cultural, lingüística y pedagógico de su pueblo originario. Ahora, a partir de la implementación de la asignatura de lengua y cultura a los pueblos originarios ancestrales, tienen una misión de incorporar y articular en el contexto de la enseñanza y aprendizaje escolar. Los educadores tradicionales son la voz viva y activa en la sensibilización, revitalización y fortalecimiento de la lengua y cultura originaria y ancestral en el ámbito educativo, con la guía espiritual y práctica de los sabios y sabias de su propio pueblo, y ya que son parte también de su propia familia como pueblo originario ancestral. En el marco de la política de reactivación de aprendizajes integrales, Seamos Comunidad, se realiza esta cuarta conferencia online de recursos didácticos contextualizados, la experiencia de los pueblos Coya, Dieguita y Licanantay, que tiene el objetivo de reflexionar sobre la importancia de los recursos didácticos con pertinencia cultural, lingüística y territorial para la implementación de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. La contextualización de los recursos didácticos tiene que ver con diferentes aspectos, tanto lingüísticos como culturales, que se deben considerar a la hora de elaborar y pensar su utilidad. Desarrollar recursos didácticos que permitan la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la cultura territorializados al contexto del uso de la lengua y sus variables dialectales, objetivos y contenidos de aprendizaje que tributan a los sentidos y significados culturales. Implica trabajar colaborativamente el desarrollo de los recursos didácticos con los educadores tradicionales en sus diferentes espacios, escuchar y ser consecuente con su conocimiento y prácticas formativas es fundamental para construir recursos didácticos de utilidad, proyección y generar aprendizajes situados y significados en los estudiantes. Es en este marco que se invita a pensar, percibir, disponer y actuar a favor de recursos didácticos que sean consecuentes con la práctica pedagógica propia del mundo indígena. A continuación, don Felino García Choque, coordinador nacional del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, destacará esta actividad tan importante para la educación con pertinencia de los pueblos originarios. Don Felino. Imainaya Kashanki, sin sap pichao, sin sap licao.
Marimari Pupeñi Pulamien, Xilatanaja, Cuyayanaja, Suma Uro, Taspachirosataina, Hichuroja. En primer lugar, agradecer la participación, el interés, la concurrencia del auditorio virtual en esta mañana, por acompañarnos también en este proceso que hemos estado desarrollando. Decirles que quizás hace 15 o 20 años atrás, a lo mejor no tendríamos este escenario, no habríamos pensado, ¿no es cierto?, en poder desarrollar aquellos recursos materiales didácticos elaborados por los propios educadores tradicionales. Hoy día tenemos la posibilidad de poder ir desarrollando, ¿no? Si quizás hoy día tenemos expositores que nos van acompañando, quienes han desarrollado este trabajo, pero el día de mañana sean los propios educadores tradicionales, los actores principales, que les expongan sus propios materiales, su experiencia que vayan desarrollando en los establecimientos, en la enseñanza, en los espacios donde ellos van a ir desarrollando su proceso de aprendizaje. De tal manera que en este ciclo del webinar, en el tercero, nosotros hablamos de la pedagogía indígena desde la mirada del pueblo mapuche, donde el expositor Ernesto Huenchulá Lonco, el profesor, también nos hizo una presentación respecto a este tema. Hoy día estamos desarrollando este webinar de la experiencia desarrollada, ¿no es cierto?, en los pueblos Licanantay, Coya y Diaguita, de la conformación de redes de educadores tradicionales que han ido elaborando sus materiales en función de las bases curriculares, en función de los programas, pero también desde ya anunciarles e invitar, ¿no es cierto?, que tenemos un quinto y último webinar de este año que tiene que ver con el más bien modelamiento del uso de estos materiales didácticos convencionales y no convencionales en el uso, ¿no es cierto?, ya la práctica, algún ejemplo que es un poco lo que educadores también tradicionales están esperando, ¿no? Algún modelamiento que nos permita cómo hacer uso de estos materiales. Como les decía, en un futuro no muy lejano, la idea es que sean los propios educadores tradicionales, los propios actores, quienes, ¿no es cierto?, vayan demostrando el desarrollo de estos materiales y el uso también y su experiencia sobre ellos. Nada más que agradecerles por su presencia y esperemos que este webinar sea aportador a los requerimientos y a la experiencia que están desarrollando. Quizás se centre en estos pueblos, pero idealmente vamos a ir notando, ¿no es cierto?, en cada uno de los pueblos también que son parte de este proceso. Muchas gracias a todos, Peucayal, también Xilatanaja, Cuyayanaja. Agradecemos las palabras de don Felino García. A continuación, les explicaré la modalidad de la presentación, que será la siguiente. La modalidad de la conferencia que hoy tenemos programado, con la participación del doctor Javier Mercado Guerra, será la siguiente. El expositor tendrá un tiempo de 45 minutos. Mientras se expone, pueden registrar sus comentarios y preguntas con su respectiva identificación en el chat de webinar. Y desde ahí, una persona, un profesional del PIB, en este caso Erika Castro, es la encargada de las operaciones, quien recopilará las preguntas. Por los tiempos acotados, no se admitirá preguntas en forma directa, es decir, desde los micrófonos. Agradecemos la comprensión. Ahora sí, a continuación daremos comienzo a la cuarta conferencia online con la temática Recursos didácticos contextualizados, la experiencia de los pueblos Coya, Diaguita y Licanantay. Su expositor es el doctor Javier Mercado, quien es doctor en Antropología Social y magíster en Estudios Latinoamericanos. En la actualidad se desempeña como académico de la Universidad Católica del Norte y ha efectuado diversos estudios y publicaciones respecto al ámbito de la interculturalidad. Lo dejamos, don Javier. Todo suyo. Muchas gracias. ¿Se escucha y se ve? ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Sí? Bien. Gracias nuevamente, gracias por la oportunidad de poder comentar, presentar en términos bien sintéticos el proceso que hemos llevado a cabo junto a un grupo de educadores y educadoras tradicionales de los pueblos Coya, Diaguita y Licanantay,
en el marco de un proyecto que ha impulsado el PIB del Mineduc sobre diseño e implementación de una estrategia regional de trabajo en redes de educadores tradicionales y profesores de IB para la elaboración de recursos didácticos complementarios, ¿ya? Y que puedan apoyar la implementación de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. Quiero partir la presentación agradeciendo el apoyo que he recibido y el entusiasmo que han expresado algunos y algunas educadoras tradicionales, entendiendo que su labor es fundamental para ir recogiendo, en primer lugar, las experiencias. Este es un proyecto de continuidad que en una primera etapa no estuve yo vinculado, pero sí se pudo hacer un catastro de recursos didácticos que han ido elaborando educadores y educadoras tradicionales de estos tres pueblos, y a partir de eso, de su análisis, poder levantar algunas propuestas para apoyar la implementación. Si bien vamos a abordar ese punto en específico, la idea de la presentación es tener una mirada un poco más amplia y dejar planteadas también algunas preguntas sobre los desafíos que implica la elaboración de recursos didácticos contextualizados, considerando el bagaje de cada una de las culturas y también su incorporación como contenido y como aprendizaje al contexto escolar. ¿Ya? Así que vamos a revisar algunos temas. Voy a tratar de ser breve, entendiendo que es muy relevante que tengamos un espacio de diálogo al final de esta presentación. Entonces, en primer lugar, caracterizar cuál es el territorio del pueblo Colla, Diaguita y Licanantay, algunas de sus características culturales y lingüísticas. Luego, una delimitación conceptual, ¿cierto?, que es tomada de la propuesta del propio PIB, y bueno, nutrida un poco de los análisis sobre elaboración de recursos didácticos y delimitación de qué es lo que es un recurso didáctico convencional y no convencional. Luego, una mirada sobre los recursos didácticos disponibles en los cuales han trabajado educadores, educadoras diaguitas, Colla y Licanantay. Evidentemente no podrá hacer una revisión exhaustiva, pero sí ver qué tipo de recursos convencionales y no convencionales son los que han elaborado los distintos educadores y educadoras. Luego, algunas de las consideraciones sobre la pertinencia cultural de los recursos didácticos, es decir, cómo se operacionalizan las dimensiones y criterios que propone el PIB para analizar esta pertinencia cultural, y cómo a partir de la propia experiencia de educadoras y educadores se levantan algunas condiciones, podríamos decir, claves para la contextualización de estos recursos didácticos. Ya cerrando, voy a presentar brevemente cuál fue la elaboración de 3 unidades didácticas. Voy a explicar un poco el diseño, el modelamiento de estas unidades que elaboramos en conjunto con algunos y algunas educadoras tradicionales, y luego algunas, digamos, postulaciones sobre eventuales líneas para fortalecer el trabajo en red de educadoras y educadoras tradicionales, Colla, Diaguita y Licanantay. ¿Ya? Son varios ejes, voy a tratar de ser lo más sintético posible, como decía. Bueno, en primer lugar, ¿dónde están situados los pueblos? Sé que la demarcación muchas veces no es lo más venturoso posible, pero sí entender que son 3 pueblos originarios que tienen una cierta proximidad, tienen algunas características culturales y lingüísticas que pueden ser asimilables, ¿ya? Son 3 pueblos que están vinculados, podríamos decir de alguna forma, a distintos procesos andinos en el norte de Chile, ¿ya? Aun cuando no es restrictivo, esta es una cuestión bien importante, a ciertas delimitaciones regionales, y podríamos decir que la mayor presencia de los pueblos Licanantay, Colla y Diaguita se da entre las regiones de Antofagasta
Atacama y Coquimbo, ¿ya? Ese es el territorio, y usualmente también son pueblos que están asociados culturalmente y territorialmente hacia la zona interior andina, aun cuando eso, insisto, tampoco es tan restrictivo, ¿ya? Pero para que nos hagamos una idea un poco de dónde están situados estos tres pueblos originarios. Brevemente, algunas características sobre el pueblo Licanantay en primer lugar. Como decía, es un pueblo que está relacionado cultural históricamente a los procesos andinos, conserva una práctica tradicional, usualmente llamada costumbres, que son identificadas como propias por los pertenecientes al pueblo originario Licanantay. Y con respecto a la parte lingüística, un estudio de la UNESCO señala que se trata de una lengua dormida, el punza, ya está presente indudablemente en toponimia, fitonimia, zoonimia, en prácticas de alimentación, saludos, prácticas rituales, pero no está presente como una lengua de comunicación funcional cotidiana, ya está presente, y justamente en esos otros aspectos es donde se está trabajando en revitalizar, en primer lugar, una cuestión actitudinal hacia la lengua, y también hacia revitalizar la presencia del punza en una serie de prácticas, podríamos decir, del castellano que se habla en estos territorios, ¿ya? Respecto al pueblo Coya, también es un pueblo relacionado cultural e históricamente con los procesos andinos, tiene una presencia mayoritaria en zonas urbanas y precordilleranas o cordilleranas, desde la comuna de Tierra Amarilla al norte en la región de Atacama, Copiapó, Diego de Almagro. En cuanto a la parte lingüística, hay una suerte de consenso con respecto a considerar que el pueblo no tiene una lengua originaria vigente, y se discute, entre otras opciones, cuando se reflexiona sobre la lengua originaria, la posibilidad de recuperar el quechua, entendiendo que el pueblo Coya estuvo históricamente ligado a la expansión, podríamos decir, del imperio incaico, y a la cultura quechua que se expandió desde esa unidad política. Luego, sobre el pueblo de Aguita, es un pueblo asociado a los valles transversales, desde el Huasco al Choapa o al valle de Aconcagua. Ahí es la zona, podríamos decir, de presencia de Aguita. Tiene una presencia en población urbana, pero también muy fuerte en sectores rurales, usualmente asociados a una población campesina del norte chico. Ahí hay que recordar que el pueblo de Aguita tuvo su reconocimiento de parte del Estado recién en el año 2006, ¿ya? No cuenta con una lengua originaria vigente de uso funcional. Sin embargo, y quienes estén presentes, pertenecientes al pueblo de Aguita, sabrán que se discuten distintas opciones con respecto a definir cuál es la lengua del pueblo. Hay quienes postulan el cacán, otros quienes señalan que habría sido el pasigua, que es una suerte de variante del castellano asociada a los valles, principalmente Limarí y Choapa, y hay quienes postulan también recuperar la idea del quechua, entendiendo que la expansión también del Tahuantinsuyo fue importante en esta zona, y por tanto la lengua quechua está presente históricamente también, por ejemplo, en toponimias y en antroponimias y otro tipo de elementos, ¿ya? Un panorama un poco general, muy sintético, pero que permite hacerse una idea de algunas características culturales y lingüísticas de estos tres pueblos. Antes de adentrarnos en las experiencias de elaboración de recursos didácticos con respecto a lengua y cultura, parece importante entregar dos delimitaciones conceptuales que nos permitan entender, por un lado, qué es la didáctica. Es un campo que no vamos a resolver ahora, pero por lo menos podemos aproximarnos a una delimitación conceptual, y luego qué vamos a entender como recurso didáctico, ¿ya?
En primer lugar, la didáctica es un concepto que existe en la pedagogía occidental, ya pongo entre comillas occidental, la pedagogía formal, podríamos decir, que delimita el estudio sobre los métodos de enseñanza. ¿Ya? Ahora, quienes son expertos en el área de didáctica, yo no lo soy, que tendrán alguna comprensión un poco más compleja, pero quiero situar el concepto también dentro de la tradición o el ámbito de la pedagogía más bien occidental. Luego, desde un enfoque pedagógico constructivista, la didáctica a lo que apunta es a potenciar aprendizajes significativos, ¿ya? A partir de conocimientos situados en la experiencia previa de los estudiantes. Es decir, tiene una visión sobre una construcción del conocimiento que tenga que ver con las experiencias más cercanas y próximas de los estudiantes, y no esta mirada un poco más academicista de poder instalar algunos conocimientos que están fuera de las fronteras del ámbito cotidiano de las y los estudiantes. Un recurso didáctico entonces sería todo material. Esta definición está tomada de un documento que ya voy a mencionar de Mineduc, del propio PIB. Es todo material de existencia natural o elaborada, que al entrar en contacto con el educando, es decir, con él o la estudiante, actúa como un mediador del aprendizaje, provocando en el estudiante un cúmulo de sensaciones visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas, permitiendo la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas, y practicar actitudes y valores. Es decir, el entramado de el aprendizaje de manera holística. Es decir, recurso didáctico es un material mediador en el aprendizaje. ¿Ya? Y hay dos conceptos más que son relevantes para el análisis que vamos a proponer, que es, en primer lugar, los recursos didácticos convencionales, aquellos materiales que se utilizan en la práctica docente como mediadores del aprendizaje, y esto es lo clave, que han sido construidos de manera estructurada, secuenciada y sobre la base de objetivos de aprendizaje predefinidos. Es decir, todos aquellos materiales, recursos, ¿cierto?, que se elaboran sobre el sustento de una planificación o organización curricular previa. Los recursos didácticos no convencionales, por contrapartida, ¿cierto?, son materiales que emergen de los propios contextos, de los espacios, de los territorios específicos. Son aquellos aspectos propios que desde la práctica sociocultural hacen uso las personas, familias, comunidades para transmitir sus conocimientos y vivencias. Es decir, no son aquellos recursos, ¿cierto?, que están de manera estructurada, pero sí están presentes en la vida social en general, ¿ya? No tienen, por ende, detrás una planificación o necesariamente o una estructuración curricular con definición de objetivos, etc. Entonces aquí vemos que hay dos conceptos, digamos, diferentes con respecto a los recursos didácticos. A lo mejor esto que voy a presentar es un poco esquemático, pero me parece que es una reflexión necesaria de realizar para comprender cómo puede ser y potenciarse el trabajo de elaboración de recursos didácticos en los escenarios culturales como son los casos del pueblo Colla, Diaguita y Licanantay. Por una parte está la pedagogía indígena o la educación indígena, es decir, todas aquellas prácticas culturales de los pueblos que implican la transmisión de conocimientos, y por otra parte está la pedagogía y la educación formal y escolar. Bien sabemos, y están presentes muchos y muchas educadoras tradicionales, que el educador o la educadora tradicional media entre estos dos mundos, podríamos decir, de la educación indígena propia, la educación Colla, por ejemplo, y sus formas culturales de transmitir conocimiento, con la pedagogía y la educación formal en los establecimientos educacionales. Entonces, la situación requiere, podríamos decir, de una reflexión previa y de un debate necesario. En primer lugar, habría que señalar que todas las culturas desarrollan formas de transmisión cultural
y que esas formas de transmisión cultural en general implican mecanismos de discontinuidad y ruptura, es decir, se instala a los niños, a las adolescencias, en procesos, por ejemplo, como ritos de paso, ritos de iniciación, que implican el paso de una etapa de su desarrollo a otra. En parte la educación formal también lo hace, ¿ya? Extendido en varias etapas, ¿cierto? Desde la educación preescolar, la educación básica, educación media. Entonces, de alguna manera, existen esas etapas también en la educación formal. Quiero puntualizar en esta idea de la transmisión de conocimiento porque la educación formal o escolar también introduce una profundización de la discontinuidad cultural. Esto lo dicen algunos antropólogos de la educación, entonces rompe en cierto sentido, a lo mejor romper es muy fuerte, pero genera una discontinuidad con la cultura, es decir, uno va al sistema escolar para adquirir conocimientos que a lo mejor en el seno de su familia o su comunidad un estudiante o una estudiante no va a adquirir, ¿ya? Entonces ahí vemos que la escuela o la educación formal introduce esa ruptura. La educación indígena o la educación no formal, informal, todas las propuestas de educación propia, no deberían ser asimiladas a la mera transmisión de conocimiento, y esto es algo que se reitera, porque aquello es contrario al enfoque socioconstructivista de la educación. Es decir, muchas veces pensamos que el foco, la finalidad de la educación de un pueblo originario en particular es conservar y transmitir un conocimiento, pero el peligro que advertimos, y esto lo hemos reflexionado con algunas educadoras y educadores, es que haya una desintonía entre esa transmisión de conocimiento con las necesidades de hacer de la construcción del aprendizaje algo mucho más complejo y cercano, ¿cierto?, a la práctica cotidiana de un estudiante. Y aquí, la búsqueda de caminos solamente, leyendo un estudio reciente de un antropólogo, ¿cierto?, dice, más que una transmisión, la educación más que una transmisión de conocimiento, es una práctica de atención al entorno, de atención a las particularidades, ¿cierto?, que tiene mi propia comunidad, ¿ya? Entonces, de alguna manera también, este es otro elemento característico del trabajo con población Coya, Diaguita y Licanantay. Hay que entender que los procesos de colonización fueron muy intensificados en algunos pueblos, ¿cierto? Y no todos cuentan con desarrollos sistemáticos sobre sus formas de educación propia, o educación indígena, si uno quiere, ¿ya? Pero la educación propia. Entonces, hay una situación de desigualdad, podríamos decir, frente a los conocimientos educativos y pedagógicos propios con lo que propone la pedagogía o la educación formal. Hay una situación, ¿cierto?, que hay que compensar y por tanto reconstruir o sistematizar ese conocimiento pedagógico y educativo propio. Y eso no se da en situaciones de igualdad. Por ejemplo, si uno piensa, recordando lo que nos presentó Ernesto en la sesión anterior, hay un bagaje y una discusión mucho más profunda en el mundo mapuche sobre los sentidos de la educación, y que en algunos otros pueblos, como es el caso Coya, Diaguita y Licanantay también, eso habrá que discutirlo, pero que todavía no se ha avanzado en ese sentido. Y si avanzar en ese sentido implica únicamente transmitir o construir conocimiento. ¿Ya? Quería instalar un poco esa discusión. Visto ese debate, voy a presentar algunos de los recursos que podríamos decir convencionales y no convencionales disponibles sobre cada uno de los pueblos. En el caso Coya, esto no es exhaustivo, por favor, es meramente ejemplificar algunas de las líneas en las cuales se pueden ir comprendiendo los distintos recursos en los cuales han colaborado, ¿cierto? ¿Sí? En los cuales han colaborado educadoras y educadores tradicionales. En cuanto a los recursos convencionales, hay algunos trabajos muy interesantes. Hay una iniciativa que hacia el año 2015-2016 el propio PIB impulsó en la mayoría de los pueblos originarios,
para elaborar guías didácticas para educadores tradicionales. Está la guía, ¿cierto? Hay un trabajo reciente impulsado por la Seremía de Educación de Atacama sobre testimonios de personas mayores, digamos, de la comunidad Colla, y hay relatos, esto lo inició Junji, bajo el amparo de Junji, un relato sobre, de infancias Colla, ¿cierto? En este caso contextualizados a la localidad de Paipote. Ya, también hay otro tipo de recursos que tienen que ver mucho con la vinculación con el territorio, y esto es un aspecto a lo mejor transversal para el caso de los 3 pueblos, que es poner en valor elementos que tienen que ver, podríamos decir, en un primer plano con el patrimonio material e inmaterial, es decir, con prácticas culturales como, ¿cierto?, la vida criancera, prácticas culinarias. También otro elemento que tiene que ver con la problematización de aspectos relativos al territorio y, por ejemplo, a problemáticas medioambientales que son tan características de la vinculación entre los pueblos originarios con las empresas, por ejemplo, que inician faenas mineras en estos territorios, ¿ya? Los recursos convencionales, entonces, en este caso, por lo general, consideran la participación de representantes de los pueblos y educadores y educadoras collas. Eso es un valor que, indiscutible, pero como bien decía Felino al inicio, se debe avanzar mucho más en que ellos sean educadores y educadoras los propios autores de estos recursos, ¿ya? Sin embargo, donde sí tienen mucho más que ver y mayor vinculación son con la elaboración de recursos no convencionales, pero estos en general no se ven tan articulados pedagógicamente, sí tienen la ventaja de abordar aspectos significativos del patrimonio material e inmaterial, como decía, y además contextualizan los aprendizajes al propio territorio y sus problemáticas, ¿ya? Ahí está el caso, por ejemplo, de Paipote, y todas las problemáticas medioambientales que esa comunidad ha tenido a partir de su vinculación con algunas faenas mineras. Esos elementos, por ejemplo, tienen que ver mucho con el foco constructivista o socioconstructivista que ya estábamos anunciando, más que con la única transmisión, ¿cierto?, de algún conocimiento que podríamos conceptualizar como ancestral. Y ahí hay una clave, podríamos decir, a través de la cual guiar la elaboración de recursos didáctico. En el caso del pueblo diaguita también hay un proceso bien interesante. En cuanto a los recursos convencionales, acá hay un avance bien importante porque educadores y educadoras diaguita han ido colaborando progresivamente en la elaboración de recursos didácticos que podríamos entender como convencionales, ¿ya? Están los trabajos, algunos trabajos disponibles, el mismo que yo citaba de la guía didáctica que impulsó en su momento el ministerio, pero hay otros trabajos un poco más recientes donde educadores y educadoras tradicionales elaboran material educativo o material didáctico articulado en cierto sentido con algunos objetivos de aprendizaje en esos momentos donde estos 2 textos, por ejemplo, Cosmovisión, Astronomía y Oralidad, y las Memorias de mis ancestros, no están directamente articulados a la asignatura porque todavía estaba en proceso de formalización, pero sí hay un avance en ello. Y ahí quiero destacar también el papel que ha tenido la Secreduc de Coquimbo en impulsar algunos proyectos que permitan a educadoras y educadores vincularse a la elaboración y publicación también de algunos materiales. Existen también estos recursos didácticos no convencionales, donde figura también una vez más la importancia de, por ejemplo, salidas a terreno, y todo lo que implica el reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial, plasmado en religiosidad, música, juegos y todo tipo de prácticas culturales que están presentes todavía en el territorio. Ahí quiero hacer el reconocimiento a un gran educador tradicional, ¿cierto?
Iván Aguilera, que ha colaborado estrechamente en este proceso, y él también destaca, y de ahí la fotografía de inicio de esta presentación y acá, destaca la importancia de la comprensión del territorio, pero también del cosmos, como un elemento particular del pueblo diaguita, en cuanto a verlo de manera mucho más integrada. No hay en la visión, al menos según lo que señala Iván, una disociación entre el territorio y el cielo, sino que es visto de manera mucho más complementaria, y la observación astronómica, que desde el punto de vista científico es tan importante en el territorio, por ejemplo, de los valles de la región de Coquimbo, también tiene su importancia y su característica para los pueblos originarios, ¿ya? Y eso es algo, bueno, Iván le llama cosmoconciencia, y lo puse también citándolo a él directamente, que es importante también plasmarlo dentro de las características del reconocimiento y los aprendizajes que se pueden adquirir, ¿cierto?, en esta vinculación con el territorio propiamente tal y el cosmos. En el caso del pueblo Licanantay, aquí estamos frente a una experiencia un poco más extensa en cuanto a la vinculación con la elaboración de material didáctico convencional, ¿ya? Desde los años 90, uno podría decir desde los inicios de la implementación de la educación intercultural bilingüe en Chile, algunos años posteriores, ya existe la vinculación de educadores, educadoras, sabios, expertos licanantay en la elaboración de material didáctico convencional. Todavía se usan, por ejemplo, mucho estos libros de texto Licana, ¿ya?, que elaboró fue un trabajo colaborativo con algunos docentes de San Pedro de Atacama, con colegas de la Universidad de Antofagasta, en una secuencia de libros de texto para trabajar la enseñanza de la lengua punza, ¿ya? Hay quienes también tienen algunos reparos, ya ha pasado bastante tiempo desde el inicio de este proceso. Está también el trabajo de la guía didáctica, están los materiales del Consejo Lingüístico, que si bien son materiales, podríamos decir, lingüísticos propiamente tal, grafemario, diccionario, también son muy usados para la enseñanza por educadoras y educadores, y también la elaboración de materiales propios como cuadernos de caligrafía, guías didácticas que los propios y las propias educadoras tradicionales van elaborando, muchas veces también vinculándose a la adjudicación de fondos concursables de distinto tipo, ¿ya? Entonces acá hay un proceso, podríamos decir, mucho más proyectado en el tiempo, y también coexisten esos materiales con lo que tiene que ver con los recursos no convencionales, pero sí hay un esfuerzo de formalización. Yo acá puse la imagen al lado de recursos no convencionales de un ejemplo únicamente de la comunidad de Caspana, que nos facilitó Beatriz Colamar, también muy persistente colaboradora en este proceso, sobre el calendario festivo ritual de la comunidad, validado como una forma de organizar los tiempos escolares también, que esto es algo bien importante y que lo discutimos en algunas reuniones de trabajo, porque los tiempos de la escuela también deben hacerse cargo de los tiempos de la comunidad, ¿ya? Y si la comunidad tiene, por ejemplo, actividades rituales comunitarias como una limpia de canales, una fiesta patronal, ese tipo de actividades, carnaval, que cae usualmente más bien en febrero, fuera de tiempo escolar, pero sí la escuela debe abrirse y aprovechar ese tipo de instancias que existen en la comunidad para que sean elementos de aprendizaje, ¿cierto?, más estructurados. Y yo siento que acá hay un esfuerzo también, de alguna manera, de avanzar en la formalización de esos recursos no convencionales que están en relación con las prácticas del territorio, las costumbres y el calendario festivo ritual, por ejemplo, de las comunidades licanantay. Y ahí hay un proceso interesante. Entiendo que me va quedando poco tiempo, así que voy a ir avanzando un poco más rápido. Bien, ¿cómo poder determinar algunos criterios para evaluar la pertinencia cultural de los recursos didácticos?
Y aquí quiero destacar también el trabajo que ha ido haciendo el PIB de Mineduc para entregar algunos insumos que faciliten ese análisis. Hay una guía disponible donde se agrupan una serie de criterios en algunas dimensiones que tienen que ver con funcionalidad, materialidad y acceso, posibilidades didácticas, pertinencia cultural, lingüística y territorial. Nosotros en un primer momento, cuando hicimos catastro de los recursos ya disponibles, aplicamos parte de estos criterios y vimos cuáles eran los aspectos, podríamos decir, que faltaban para complementar algunos materiales que se pueden utilizar en la enseñanza. Por ejemplo, el grafemario de la lengua kunza del Consejo Lingüístico. Entrega mucha información lingüística propiamente tal, pero a lo mejor carece de una reflexión sobre su estructura didáctica, su relación con el currículum y los principios de la pedagogía propia, o la pedagogía o las formas de transmisión de conocimiento propias del pueblo Licanantay. Y esos elementos se pueden abordar complementariamente para el uso de ese grafemario. Entonces ahí tenemos una clave un poco de cómo ir trabajando en complementar los recursos ya disponibles con una guía, podríamos decir, didáctica para su uso en el marco, por ejemplo, de la propia asignatura. Luego, a partir de la experiencia, también emergen algunas cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, se requieren de espacios colaborativos entre educadores y educadoras tradicionales pertinentes, es decir, tiempo, capacitación, retroalimentación, difusión, y que ese trabajo forme parte de su labor como educadores y educadoras tradicionales. Muchos tienen otras ocupaciones o tienen muchas horas de docencia, y como todo docente tiene que contar con espacios, ¿cierto?, y recursos para hacer el trabajo reflexivo colaborativo entre ellos. También el apoyo para el trabajo en los territorios, ¿sí? Vamos a ir incorporando progresivamente el uso de recursos no convencionales. Usualmente estos vinculan al territorio, requieren una serie de apoyos como transporte, personal de apoyo, flexibilidad también. Entonces, de esa manera también podemos ir potenciando la vinculación de todas esas prácticas culturales que existen en la comunidad hacia el proceso de aprendizaje de niños y niñas. También una voluntad de inclusión al sistema formal. Acá hay una cuestión bien importante, al menos, y esto es materia de discusión, pero al menos en los casos que hemos ido trabajando, Coya, Diaguita y Licanantay, más que un rechazo hacia el sistema educativo formal y el levantamiento de dos polos, una educación propia y una educación formal que tiene otras características, hay una visión más bien complementaria y una voluntad de inclusión que requiere obviamente un ajuste a la vida escolar de los conocimientos y las formas de trabajo que tiene cada uno de los pueblos, ¿ya? También, y esto ya lo anuncié, se requiere avanzar mucho más en la sistematización de saberes pedagógicos propios de los pueblos Coya, Diaguita y Licanantay. Hay una situación que no es homogénea en todos los pueblos originarios que están en Chile, ¿ya? Entonces, eso es un punto que hay que puntualizar y eso va a facilitar mucho más el proceso. Y también hay que tomar en cuenta que dentro de cada pueblo existen diversidades de territorios y formas prácticas que tampoco se pueden homogeneizar. Un ejemplo, con respecto al kunza, en el pueblo Licanantay, pueden haber definiciones que tomen, no sé, las poblaciones que están en el Salar de Atacama y las que están en el Alto Loa, y no necesariamente van a ser convergentes. Hay una vida cultural también que si bien es única o característica de los Licanantay, también difiere entre ellos, y eso lo destacan mucho. Cada comunidad tiene sus formas de proceder. Lo mismo el pueblo de Diaguita con respecto a la lengua originaria, ¿ya? Entonces hay que tener mayor apertura a definiciones que puedan ser propias de cada comunidad. Bien, nosotros abordamos el proceso de elaboración de un recurso didáctico proponiendo algo que tiene que ver con la elaboración de unidades didácticas. Veíamos que
si bien existen recursos disponibles, muchas veces lo que ocurre con esos recursos, convencionales y no convencionales, es que no están articulados pedagógicamente ni orientados bajo una finalidad de enseñanza. Para elaborar ese proceso tuvimos varias sesiones. Este fue un proceso bien interesante en esas primeras etapas, porque tuvimos que discutir con educadoras y educadores sobre las finalidades de la enseñanza de la lengua y la cultura originaria. Y ahí emergió eso que presenté hace unos minutos atrás sobre cuál es el foco, si es la transmisión de conocimiento, ¿ya?, ancestral, o la construcción de ese conocimiento contextualizado al entorno de los propios estudiantes, ¿ya? Y ahí parece emerger una tensión con respecto a estas finalidades de la enseñanza que se discuten en el ámbito principalmente de la didáctica de la ciencia social. Para elaborar estas guías o estas unidades de aprendizaje, lo que hicimos fue elaborar una secuencia discutida con educadores que siguiera los pasos de una propuesta que tiene Granados y Pallés. Esto emerge obviamente de la pedagogía, podríamos llamar occidental, pero se va plasmando con los recursos ya disponibles y que han elaborado educadoras y educadores tradicionales de una u otra forma. Entonces, esta secuencia propone una primera fase de exploración o explicitación, es decir, involucrar al estudiante con respecto a los objetivos que se esperan alcanzar, la introducción de algunos conceptos claves que permitan trabajar en el aprendizaje, la estructuración del conocimiento y una última fase de aplicación. Esto es clave dentro de la perspectiva socioconstructivista del aprendizaje, donde él o la estudiante debe aplicar los conocimientos que adquirió en un proceso estructurado, ¿ya? Y esto no siempre se da, ¿ya? El tema de la aplicación final. Las guías van a estar, o están ya más bien disponibles. Las unidades didácticas elaboramos 3, una para cada contexto cultural. Una primera guía está titulada Reconociendo nuestro territorio a partir de saberes ancestrales diaguitas, ¿ya? Otra guía está titulada como ¿Qué ha cambiado y qué se ha mantenido en la relación del pueblo Coya de Atacama con su territorio? Y la última unidad está titulada como Aprendiendo nuestra lengua kunza desde las tradiciones y el territorio, ¿ya? Y ahí hay distintos focos, podríamos decir. En cuanto al pueblo diaguita y Coya, el foco está puesto en el eje más bien de territorio, y en el caso del pueblo Licanantay está puesto, previa definición de las y los educadores, en el eje de lengua, pero también articulado con los elementos del territorio, ¿ya? Quiero destacar también, esto no se alcanzó a completar finalmente con la unidad del pueblo Licanantay, pero sí en el caso Coya Diaguita, que trabajamos con un ilustrador también, que elaboró algunas imágenes que están puestas también en la unidad, incorporadas en la unidad, pero también las imágenes o las ilustraciones de la portada. Y eso tiene que ver con recoger relatos que elaboran o proyectan en su enseñanza los propios educadoras y educadores, ¿ya? Entonces, ahí hay una riqueza también, digamos, de aportar visualmente, sobre todo entendiendo a las edades que va dirigida esta enseñanza. Está pensado para primero, segundo básico principalmente, ¿ya? Así que eso también, los elementos visuales son claves en el proceso de enseñanza que se quiere impulsar. Bueno, para ir cerrando, algunas indicaciones muy generales con respecto al trabajo en red de educadoras y de educadores tradicionales. En el caso del pueblo Coya, se deben generar mayores instancias de trabajo conjunto de manera sistemática. En general, el grupo de educadores hoy, podríamos decir, es un grupo más bien acotado, se conocen entre sí, hay una experiencia de trabajo, pero esa experiencia de trabajo debería ser más sostenida en el tiempo, y debe impulsarse también mucho más el trabajo colaborativo, es decir, compartir materiales, presentar sus experiencias, y ese trabajo obviamente que está ahí latente se debería ir impulsando.
En el caso de los educadores y educadoras collas, es un grupo, como decía, más bien acotado en la región de Atacama, tienen cierta cercanía geográfica en general, por lo tanto existe la posibilidad del trabajo presencial, que es mucho más enriquecedor, podríamos decir, pero también se deben aprovechar estos espacios como el que estamos ahora de trabajo remoto. Tiene otras características, pero también hay que sacar provecho de eso sin olvidar que tienen estos educadores, los que trabajan hoy, cierta cercanía geográfica. En el caso del pueblo de Aguita, yo ya mencionaba que existe ya la experiencia de postulación, de trabajo en el marco de proyectos, eso con distintos financiamientos, pero me parece que el trabajo en torno a ciertos proyectos que proponen ciertas metas y que finalmente el material se ve de alguna forma, puede ser impreso, digital, como sea, eso también reporta, ¿cierto?, un aliciente para vincularse en este tipo de trabajo, y eso me parece que es interesante cómo se ha ido trabajando en el caso del pueblo de Aguita, principalmente de Aguitas de la región de Coquimbo. Uno de los desafíos que ya hemos ido discutiendo y con distintas personas es la extensión de esta red de trabajo, es decir, cómo se pueden ir vinculando más educadores y también cómo se puede fortalecer el trabajo de educadores, educadoras en su mayoría que están en la provincia de Huasco, en la zona del Huasco Alto, que son educadoras de Aguitas, pero que también puedan integrar, ¿cierto?, junto con educadores de la región de Coquimbo, una red un poco más amplia de trabajo, que no sean micro redes, podríamos decir. Entonces, la extensión de la red de trabajo es un desafío, dadas las características de la ubicación geográfica de distintos educadores, el trabajo remoto y por redes sociales parece ser central, pero también se deben considerar la permanencia de algunas instancias de trabajo presencial de forma puntual. Hay una inversión económica que implica eso, pero hay una riqueza, pero el trabajo remoto y por redes sociales debería ser clave en el éxito de la ampliación también de esta red de trabajo. Para el caso del pueblo Licanantay, bueno, aquí ya hay una base, podríamos decir, de experiencia previa en participación en distintas instancias en elaboración de materiales, materiales que impulsan educadoras por su cuenta, educadoras trabajando con otras, educadores vinculados a otras instancias como el Consejo Lingüístico, como iniciativas que impulsen universidades regionales, etc. Ahí hay distintos abanicos, pero sí lo que me parece que es un desafío es la formalización de las instancias de trabajo, ¿ya? Y una formalización de esta red, no sé si es red o grupo o agrupación o lo que sea, debería tener las características de las formas tradicionales de organización del pueblo Licanantay. Por ejemplo, entre los educadores y educadoras hay la figura de un vocero que hace de intermediador con las instancias del PIB, pero esa forma de organización también debería estar al servicio del trabajo colaborativo y también para elaborar recursos didácticos. Yo creo que ahí hay un cambio de foco que sería interesante que fuera perfilando este grupo de educadoras y educadores tradicionales. En este caso, al igual que en el de Aguita, el trabajo remoto se debería sostener, llevan trabajando así hace algún tiempo y eso ha facilitado de alguna manera las redes de contacto, pero también hay un trabajo presencial que se da por áreas específicas, por cercanía entre algunas comunidades, Alto Loa, Calama, Sala de Atacama y otras instancias que podrían ser de manera ampliada eventualmente, ¿ya? Con esto termino para reflexionar cómo ha sido entre los asistentes, quienes están acá, dejarles presentadas algunas preguntas, por ejemplo, cómo ha sido la experiencia de participar en elaboración de recursos didácticos, cómo los expuestos o en otros que hayan participado, cómo se ha dado esa instancia, eso es algo que es importante irlo reconociendo. Desde la propia experiencia, cómo se puede avanzar en el desafío de contextualizar los recursos didácticos. Este es un desafío porque uno elabora algo a lo mejor para todo un pueblo originario, pero tiene ese pueblo
ciertas características particulares y cómo se puede ir haciendo ese trabajo de contextualizar cada vez más a los territorios. Y lo último, en relación al trabajo en redes, cómo se podría fortalecer este trabajo, ¿ya? En qué condiciones o cuáles son las condiciones necesarias para que este trabajo sea más efectivo, ¿ya? Avanzar en la colaboración, en compartir experiencias y que eso tribute a la elaboración de más y mejores recursos didácticos, ¿ya? Sé que puedo haber avanzado un poco rápido. Quiero terminar agradeciendo una vez más a todos y todas los educadores tradicionales Coya, Diaguita y Lecanantay de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, que colaboraron en este proceso, a las coordinaciones regionales del PID en Antofagasta, Atacama y Coquimbo, y también a una colega que nos acompañó en algunas etapas, a la profesora Sixtina Pinochet, quien es especialista en didáctica y parte de su trabajo también se ve plasmado en este proceso, ¿ya? Al final esto es un poco tedioso, pero van las referencias porque se hicieron varias referencias a algunos materiales o estudios y ahí van al final de la presentación que va a quedar disponible. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, don Javier Mercado. Y bueno, ahora vamos a pasar al bloque de preguntas, comentarios y reflexiones de los asistentes, así que nuestra colega profesional del PIB, Erika Castro, por favor, no sé si hay alguna consulta. Hola, buenos días. Sí, revisando el chat, hay comentarios, hay pocos, pero más bien hay comentarios de Andrés, de Luis Aravena, de Anaí, del Ministerio de Cultura, en donde ellos comparten link, donde también quieren compartir con los educadores tradicionales las experiencias que también ellos han tenido en elaboración de materiales. Entonces, agradecemos el interés de poder compartir, hacer el énfasis de la importancia del trabajo colaborativo en red de los educadores tradicionales, destacar el trabajo de las unidades didácticas que se elaboraron a través de esta red colaborativa. Destacar también las preguntas de reflexión que dio al final Javier, con el fin de seguir avanzando en el trabajo territorial, de poder desarrollar recursos didácticos propios, que sean de utilidad y práctica para los educadores tradicionales. Recordar que esta presentación y el PPT va a estar en nuestra página y agradecer. Sandra. Bueno, recordarles que todo este ciclo webinar está en la página del PIB, que es www.pib.mineduc.cl. Está al comienzo, uno ingresa a la página y está en la parte de noticias. Erika, si lo puedes anotar, por favor, va a estar este video, pero también están los ciclos anteriores. Así que, bueno, agradecemos todos los comentarios y vamos a dar cierre a esta conferencia para que Felino García, el encargado nacional del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, pueda entregarnos algunas reflexiones. Bien, muchas gracias a todos y todas por su participación e interés también en este webinar. Decirles que, bueno, en realidad, si hemos ido transitando desde el catastro, de poder armar estas redes y elaborar los materiales, y decirles también que varios de estos materiales que han sido también trabajados ya por esta red de educadores tradicionales, las regiones también están en su proceso de diseño y también de rediseño y sacar, ¿no es cierto?, múltiples materiales para que puedan ser también distribuidos a los establecimientos educacionales, ¿no?, o a los estudiantes, dependiendo del tipo de material.
Al mismo tiempo, ahora, ¿cómo esto se vincula? Y yo creo que una de las preguntas que alguien decía era cómo esto se vincula con el currículum también. Sin duda, en el último webinar que tenemos, la idea es hacer un ejercicio también allí del uso de estos materiales en términos más concretos ya en aula, ¿no? Cómo esto se vincula con las bases curriculares, cómo esto se vincula con los programas de estudio, ¿no? Que contribuyen, ¿no es cierto?, en un modelamiento para ya desarrollar un poco mucho más cercano a lo que los educadores profesionales están haciendo, ¿no? Ya sea material estructurado o no estructurado, que nos permita un poco mirar también eso. Si bien es cierto, los materiales que se muestran, ¿no? De alguna manera se van vinculando al proceso de aprendizaje, porque así funciona la escuela. Pero precisamente esperamos que en esta propuesta, ¿no?, de modelamiento podamos hacer algún ejercicio. En algún momento un educador tradicional en el sur tomó un par de piedras, ¿no?, con ciertas figuras, y desde allí desarrolló su clase, por ejemplo. Hacia allá queremos avanzar también, y estas redes de educadores a posterior, ¿no es cierto?, vayan compartiendo, ya que hay educadores que tienen mayor, a lo mejor, especialidad, por decir de alguna manera, en trabajos más de artesanía, de construcción, de elaboración, otros más en la parte poética, ¿no?, en la elaboración y construcción de poesías, otros en la parte de la lengua, otros también en algunos relatos fundacionales o relatos propios de los pueblos. Entonces, la idea es que esta red, ¿no es cierto?, vaya contribuyendo y generando materiales a futuro. Eso es un poco el propósito de todo este trabajo que se está desarrollando. Si bien es cierto, hemos estado trabajando con apoyo y asesoría, la idea es que a largo plazo, ¿no es cierto?, sean los propios educadores que vayan elaborando y desarrollando este ejercicio en la elaboración de su material y en el uso fundamentalmente de estos materiales. Así es que agradecerles a todos su participación, su interés, invitarles al último webinar que será los primeros días de septiembre, al menos estamos estimados, comunicaremos oportunamente la fecha también. Así que gracias a todos. Gracias, Sandra. Bueno, agradecemos todos sus comentarios. Muchas gracias, don Felino García. Muchas gracias, Javier Mercado, a todos los asistentes. Entonces, ahora nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Quelaya, Teucayal, Tincunacama, Jiquisincama. Entonces, hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias.